Cada año se realiza la campaña del glaucoma y también en la ciudad de Río Tercero tenemos esta posibilidad y por eso estamos aquí en el estudio con el doctor Estanislao Sima para poder hablar en primer lugar de qué se trata el glaucoma, que todos podamos tomar conciencia de la gravedad y la necesidad de detectarlo de manera temprana y por supuesto la invitación pertinente para asistir a esta campaña porque las revisaciones son gratuitas. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien. Mucha información porque hoy está al alcance de cualquiera. Googlear glaucoma, se queda con ese dato y bueno, y ve si entra en el rango de hace falta el control o no hace falta el control. Algo pésimo, pero que lo estamos haciendo. Por eso queremos informarnos de qué se trata, cómo prevenirlo y por eso está la campaña del glaucoma. Exacto. Para informarnos vamos hoy a empezar un poco con números. Cerca de 70 millones de personas en el mundo padecen esta patología ocular, que es el glaucoma. Se estima que cerca del 10% llegan a la ceguera. Se estima que cerca del 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben. Es decir, es una de las causas, junto con la catarata, son las dos causas principales de ceguera. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible. Nosotros la catarata podemos operarla, quitamos el cristalino, quitamos la catarata, colocamos un lente intraocular y devolvemos al paciente la posibilidad de recuperar su visión. No así con el glaucoma, que es una patología muy silenciosa porque no da síntomas. Es decir, no es algo que a nosotros nos lleve a la consulta pensar en que si nos duele el ojo puede ser una presión ocular o si vemos algún destello de la presión ocular, no da síntomas, es un ladrón sigiloso de la visión. Y para entender el glaucoma debemos saber que es una patología que se encuadra en el daño que se le produce al nervio óptico. Es decir, el nervio óptico es quien aporta y lleva y transmite la visión hacia el cerebro. El aumento de presión dado a que en el ojo hay un líquido que se llama humor acuoso, ese líquido a veces no puede drenar completamente y eleva la presión intraocular. Ese daño, ese aumento en la presión intraocular es el que causa el daño en el nervio óptico, que es paulatino, no es de un día para el otro, pero es paulatino. Y esto es lo que va llevando al daño visual irreversible. Por eso es muy importante el control de la presión ocular. Si bien toda la consulta oftalmológica hacemos de distintos controles, el control de la presión intraocular es elemental. Bien. ¿Esto se puede dar en niños y en adultos o es necesario ya ser adulto y a lo mejor uno estuvo acarreando este tipo de presión ocular y no lo sabía? Puede pasar en niños y en adultos, no es frecuente en niños. Es decir, el glaucoma congénito no se da cuenta porque sí da otro tipo de síntomas y signos visuales en donde ya nosotros nos damos cuenta, el papá, la mamá, en fin. Es algo que lleva a la consulta, no pasa tan desapercibido. Glaucoma infantil es raro, rarísimo, pero también existe. Y hoy los chicos con las pesquisas, con el control neonatal, con los controles que se hacen antes de la escuela, la verdad que estamos mucho más, los papás acuden mucho más seguido al oftalmólogo. Es decir, hoy el control en niños es casi obligatorio para entrar al jardín o a la primaria, a la secundaria. Además, doctor, que somos conscientes los papás que de algún modo los niños están teniendo contacto con las pantallas desde edades más tempranas que otros años. Entonces, de alguna manera sentimos el peso de la responsabilidad de, como sabemos que utilizan más pantalla, prevenimos quizás llevándolo a una consulta a tiempo. Exacto. Y de alguna manera limpiamos culpa diciendo, bueno, pero lo llevo de verdad. Es lo que nos está pasando. Por lo menos lo lleve al médico. Por lo menos lo llevo, lo controlo. Básicamente la campaña apuntamos a pacientes mayores de 40 años, pacientes con antecedentes de patología, de glaucoma familiar, porque si bien no es hereditario, hay una predisposición, pacientes que hayan sufrido traumatismos oculares y que estén o hayan estado en tratamiento con corticoides. Bien, el corticoide es una droga que puede producir catarata, puede producir aumento de la presión intraocular sin darnos cuenta, es decir, en el tiempo. Con lo cual ahí es donde focalizamos. Por supuesto que si alguien quiere ir con un chico, lo podemos hacer el control, pero la campaña focaliza ahí. Es una campaña que se hace a nivel mundial, se hace este viernes 13. Nosotros en la clínica abrimos las puertas para atender gratuitamente, no tienen que pagar absolutamente nada, no hace falta tener obra social, la consulta es gratuita. Bien, y es en la clínica de ojos. En la clínica de ojos el doctor Trebuch, en Garibaldi 323, y el horario va a ser de 8 a 12
por orden de llegada, y si tenemos que extendernos en el tiempo, nos extenderemos, todo depende de la concurrencia. Todos nuestros años anteriores han sido todos los años siempre, gracias a Dios y gracias a ustedes también a la difusión, que la gente se ha acercado mucho más. Es decir, el motivo de la campaña no es solamente detectarlo con el paciente, si bien a mí me encanta que vaya todas las personas, pero es imposible también. Sí apunto que la gente concientice y que si no pudiera el viernes vaya otro día a su oftalmólogo, saque un turno, en fin. Pero concientizar en que es una patología muy importante el glaucoma, concientizar en que es irreversible el daño que se le produce al nervio óptico. Bien. Con una sencilla prueba que es instilar unas gotas en el ojo, controlamos la presión intraocular con aparatología, no es doloroso, es en un ratito, examinamos el nervio óptico con lupas, con luz, es decir, no hay nada invasivo, es un examen completamente rápido y que no es doloroso. Bien, hay que esperar un tiempito después de esta intervención sencilla de revisación para que la persona, si se va conduciendo algún vehículo, sepa que tiene que esperar algún ratito o ir acompañado. Absolutamente Perfecto. no. Lo único que se coloca son colirios anestésicos, Bien. que en 10 minutos se ve el efecto de sensación rara en el ojo, pero Exacto. no se dilata la pupila, con lo cual tenemos otros aparatos para examinar el nervio óptico y detectar también el tema de la presión. El resultado también lo damos en el momento, Bien. con lo cual el paciente que acuda ahí mismo se va a enterar si tiene presión, si no, si es recomendable tener algún seguimiento, en fin, un poco en la anamnesis, en el interrogatorio que nosotros llevamos a cabo, también damos nuestro punto de vista en cuanto a los controles periódicos que tenga que tener. Bien, doctor, para ir cerrando también reflexionar acerca de los avances que la medicina va teniendo, la tecnología, y sin embargo sigue siendo causa de ceguera, y es decir, que los tiempos se van acotando y muchas veces uno tiene la esperanza de que, bueno, años atrás hablar de glaucoma era irreversible, ya hoy no, y sin embargo no es el caso. Hoy detectado a tiempo, más del 80%, perdón, más del 80% de las personas no llega a la ceguera. Bien. Es decir, es muchísimo lo que se puede hacer. Hoy hay Bien. alternativas tanto de tratamientos médicos como quirúrgicos, y las opciones quirúrgicas son muchísimas, desde láser hasta implantes de válvulas, hasta cirugías filtrantes. Es decir, lo peor que podemos hacer es quedarnos en casa con la duda y sin consultar. Perfecto. El glaucoma, si bien es una patología que lleva a la ceguera, en pacientes con el diagnóstico temprano no llega a la ceguera. Es decir, lo que hay que hacer es el diagnóstico. Muy por bien. eso el propósito de esta campaña. Y hacer caso a la campaña. Gracias por tu tiempo, por haber Ustedes. venido y por informarnos siempre de una manera tan precisa y también sencilla. Hablar de términos Bueno, médicos a veces sí, es a veces complicado. cuesta, sí. Y en este caso siempre lo haces ameno cada año que nos visitas acá. Bueno, gracias.